Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Y esta vez vamos a continuar con nuestra temporada de AI y Machine Learning y todo relacionado, subáreas de la inteligencia artificial. Así que recuerda compartir este episodio. Recuerda visitar nuestra página de devhack.co. Recuerda darle like a este video y esa es la forma como nos puedes agradecer para que la comunidad crezca, para que sigamos creando estos contenidos. Así que esperamos nos puedas ayudar creciendo la comunidad. Recuerda visitar nuestra página devhack.co y vas a encontrar episodios anteriores de AI, Firebase, Android, Kotlin, ingeniería software, arquitectura software, microservicios, bases de datos, lenguajes de programación, muchos episodios, más de 130 episodios y nuestro canal de YouTube. También donde hay más de 150 videos también de estos temas de una forma práctica, puedas aprender y crecer de forma profesional. Así que, ¿qué estás esperando? Dale like y comparte. También esperamos tus opiniones, tus comentarios, ese feedback que necesitamos para seguir creciendo nuestra comunidad. Así que todo es bienvenido. Ahora vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante en el área de la inteligencia artificial. ¿Qué va a ser? Sí, va a ser el NLP o en español PLN, que es el procesamiento del lenguaje natural o en inglés Natural Language Processing. Y esto es muy importante porque ahorita el auge de los LLMs, que seguro has usado ChatGPT o Gemini o cualquiera de estos, pues ha revolucionado esta área y ha dado a conocer los grandes resultados desde hace décadas, desde los 50, que esta área ha empezado y ha tenido crecimiento. En los últimos años, lógico, ha tenido un mayor crecimiento y lo vemos muy tangible. Pero, ¿qué es el NLP? El procesamiento del lenguaje natural. Primero que todo es un área de la inteligencia artificial, pero también es como un área del machine learning porque usa machine learning para varias cosas y también usa deep learning para llevar a cabo algunas de sus funciones que vamos a hablar más adelante. También, pues el Natural Language Processing, hacer un área de AI, pues es como hace años queremos que la máquina pueda entendernos y pueda manipular el lenguaje humano. Pero además de eso, también pueda responder como si fuera un lenguaje, como si fuera un humano. ¿Cómo así? O sea, ¿qué es el NLP? NLP es poder entender y además interpretar y además generar lenguaje humano. ¿Qué es lenguaje humano? Lenguaje escrito y hablado. Que las máquinas puedan interpretar, puedan entendernos y puedan respondernos, así como si fuera cualquier otra persona. Y eso es lo que se trabaja en este área del procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural tiene dos áreas. Se divide en el entendimiento del lenguaje y en la generación del lenguaje. El entendimiento del lenguaje se conoce como NLU o Natural Language Understanding o entendimiento, el cual, pues como sus siglas lo dice, pues es poder interpretar, poder entender lo que hay detrás del texto. Y la generación del lenguaje, que sus siglas son NLG, de Natural Language Generation, pues lo que hace es producir texto, escribir como un humano. Entonces, y hablar ahora lo podemos también ver, ¿no? Pero que lo hagan muy similar a un humano. Ha avanzado mucho que la máquina nos escriba y que pueda
primero entender y después que nos pueda escribir y generar a partir de lo que le pidamos. Pero ahorita ya vemos que hasta nos puede hablar y hablar como un humano, no como un robot, que lo hemos escuchado muchas veces anteriormente, sino más como si fuera un humano. Estas dos áreas conforman el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y qué aplicaciones podemos ver o aplicaciones podemos tener en el procesamiento del lenguaje natural? Uno muy importante, la traducción de lenguajes. Ahora este mundo globalizado, donde puedes leer, donde puedes escuchar, donde puedes ver múltiples videos, audios y leer, pues en inglés o en múltiples idiomas, pues la traducción es muy importante. O a este mundo globalizado donde viajamos y vamos a múltiples países con múltiples idiomas, pues podamos entender. Esto es parte y una aplicación del procesamiento de lenguaje natural. Otro, asistentes inteligentes que vemos en los móviles o en los dispositivos como Amazon Echo, Google Home y esos dispositivos nos entienden y también nos responden. También todo lo que tiene que ver con documentos, análisis de documentos, entender estos documentos, hacer resumen de estos documentos, hacer abstracts de estos documentos y además generar opiniones de estos documentos. Todo lo que es recomendaciones de texto, lo que es predecir texto, lo que son el filtro de emails, también entender o analizar el sentimiento a partir de un texto y algo muy importante que ha revolucionado también en los últimos años, que son los chatbots. Los chatbots son estos chats que estamos escribiendo, pero que atrás es una máquina y que nos ayuda en algún servicio. Todo esto son aplicaciones, algunas de las aplicaciones que nos tenemos en NLP, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿sí? Algunos específicos que me parecen muy importantes. Primero, la traducción. Como ya lo dije, pues es muy importante la traducción en este mundo globalizado. Segundo, la parte generación de texto. Hacer que estos sistemas puedan predecir la próxima palabra, la próxima frase, la próxima oración. Esto es ahora muy, muy útil. Y también lo que son los chatbots, como decía, la simulación de una conversación humana. Y algo también que se nos queda por ahí que estamos pudiendo hacer ahora, que esto es la parte de question and answering, o sea, poder pasarle un documento y que podamos preguntarle y nos responda sobre este documento. Esto también nos está ayudando mucho en muchas actividades y en muchas áreas de trabajo. Pero esto ha sido una evolución en la historia. Como contaba al inicio, esto viene de los años 50 trabajándose. Eso no es nuevo. Y pues las diferentes universidades de los años 50 y algunas empresas muy importantes, pues han venido poco a poco agregando, ayudando, creciendo esta área. En los años 50, pues milestone o partes importantes o cosas importantes que se generaron era poder entender estructuras sintácticas, toda la parte del NLU, entendimiento. Luego, ya en los años 80, 2000, empezaron muchos approach estadísticos, ¿sí? Acerca de modelos como Markov, algo como se llaman los LSTMs, que son los Long Short Term Memory, y pues algunas redes neuronales se han desarrollado para poder hacer entendimiento. Imagina que ahí estamos hablando solo de entendimiento, o sea, poder entender un texto, en poder entender un audio que se transforma a texto, poder entenderlo. También métodos estadísticos que vamos a ver ahora, como Bath of Words o TF-IDF, que lo vamos a hablar. Luego llegan los años 2000 hasta el 2018, donde las grandes empresas como Google, Facebook
y IBM y otras han ayudado mucho a este crecimiento, no solo ya las universidades, sino las empresas. Y ahí empiezan algunos hitos importantes, como empezamos a ver lo que los embeddings y empieza a salir un modelo como Word2Vec en el año 2013. Ahora voy a explicar eso. Estoy contando un poquito la historia. Luego 2014 empieza a hablarse también de poder entender con medio de redes neuronales, poder entender secuencia de caracteres y algo muy importante en el 2017, pues un modelo llamado Transformer creado por Google, donde hay un paper muy interesante que se llama Attention is All You Need, en donde pues todos estos modelos ayudaron a poder ahora sí entender ya de una forma más semántica y además poder generar lo que es texto. Entonces, esto ha sido una evolución por múltiples años hasta llegar a hoy que tenemos estos modelos grandes de lenguaje y que lo vamos a hablar en un próximo episodio, estos modelos grandes de lenguaje que tienen grandes cantidades de datos, grandes redes neuronales, billones de parámetros en el cual se entrenan, que usan una infraestructura muy grande y que ahora pues podemos usarlo por medio de ChatGPT, por medio de Gemini u otros proveedores de generación de texto y entendimiento. Pero volvamos a los conceptos. Algo importante es entender los términos de NLP. Y aquí va términos como documento. Un documento es una pieza de texto. Ejemplo, un libro. Ejemplo, pues un documento de 100 hojas. Y esto es importante, estos conceptos, porque al final, cuando estamos haciendo NLU o al final NLG o al final NLP, pues los modelos procesan texto, o sea, procesan documentos. Que esto, pues, como digo, puede ser un libro, puede ser un documento de 10 hojas, o puede ser emails, o puede ser páginas web, o puede ser tweets, o puede ser artículos. Todo esto son documentos. Y eso es como, pues, un input, ¿no? O también un output. Otro término importante que se va a escuchar mucho es el corpus. El corpus es una colección de documentos o una colección de frases, una colección de oraciones. Y pues es como decir el conjunto de datos para poder entrenar o evaluar un modelo NLP. Entonces, este término es muy importante cuando estamos entrenando un modelo NLP o estamos de pronto usando un modelo o estamos evaluando un modelo, pues usamos un corpus. Este corpus puede ser una colección de artículos, un conjunto de datos de comentarios de usuarios, de un sitio web, yo qué sé, y así sucesivamente. Otro concepto importante son las características. Las características son las características del texto que son usados en los modelos de Machine Learning de NLP. Así como cuando usamos imágenes, extraemos características, pues en el texto también extraemos características que van a ayudarnos a poder entrenar los modelos de NLP. En esto, pues existen algunos como lo que es Back of Words o TF-IDF o Part of Speech que voy a explicar ahorita más adelante. Así que estos conceptos son algunos de los conceptos importantes y voy a ir hablando y profundizando alguno de ellos. ¿Cómo funciona el NLP? El NLP tiene tres pasos importantes, creo yo. Primero es el procesamiento, el preprocesamiento de los datos. Y es aquí en donde tenemos que tomar un corpus, hablando de los términos, y tenemos que preprocesarlo. Porque no podemos pasarle todo un corpus, o sea, unos tweets o un conjunto de documentos y demás, no podemos pasárselo así nomás. Tenemos que hacerlo un poquito más mascadito, por decirlo así, y para que el modelo, pues luego de esto pueda inferir o pueda entrenarse o pueda evaluarse. Aquí hay múltiples técnicas para hacer el preprocesamiento. Primero, vas a escuchar sobre tokenización y vas a escuchar ahorita en los LLMs que los LLMs entienden tokens.
¿Y los tokens qué es? Es simplemente dividir el texto en pequeñas unidades. Y estas unidades las llamamos tokens. Entonces, cuando estamos en un LLM, pues nos dicen, ¿cuántos tokens enviamos? ¿Cuántos tokens recibimos? Estos tokens pueden ser palabras, pueden ser subpalabras, pueden ser caracteres, pueden ser, sí, un conjunto de caracteres al final. Y pues uno puede dividir esto en estos tokens en palabras o en oraciones o pues o en, o en, o en algo específico que nosotros queramos. Entonces, esto es importante, la tokenización. Dividir el texto en pequeñas unidades que son llamados tokens. Esto es muy importante porque no vamos a pasarle a un modelo a entrenarlo o no vamos a poder evaluar un modelo o a usar un modelo pasándole todo un texto. Tenemos que más bien dividirlo porque recuerdo un dicho que dice divide y vencerás. Entonces es mucho más fácil poder que dividir esto para que el modelo pues pueda inferir o los modelos se puedan entrenar o los modelos puedan evaluarse. ¿Listo? Otro concepto importante en el preprocesamiento es stemming. Stemming es el proceso de reducir la palabra a la raíz, ya sea el sufijo y prefijo. Se usa mucho en el sufrijo. Ejemplo, las palabras voy a decir palabras en inglés, palabras de running o palabras de runner, pues al final el stem, o sea, la raíz de eso es run. ¿Listo? Es run, running o runner, la raíz es run, o sea, es las letras que vienen a ser igual. Eso es como algo crudo, es una técnica cruda que pues va a producir la raíz, ya sea sufijo y prefijo. En este caso estoy hablando de un ejemplo de un sufijo que es igual en estas dos frases. ¿Listo? Y esto va a ser importante porque en algunos casos necesitamos preprocesar la data y necesitamos saber estas palabras, cuál es su raíz. Esto nos va a permitir poder hacer recomendaciones. Ejemplo. También está la parte lematización. También es muy importante. Y es el proceso de reducir la palabra a la palabra base o la forma del diccionario, que lo llamamos en la parte lingüística como lema, un lema. Ejemplo, las palabras nuevamente running y ejemplo el pasado de run, que es ram. Ya no estoy diciendo que run, sino running y el pasado es ram, pues la lematización es room. Miren que ahí no es simplemente la raíz, como veíamos, como escuchamos anteriormente, sino que aquí es la palabra que está en el diccionario como tal, la palabra base que está en el diccionario. Si ustedes van, o sea, running está conjugado, que es corriendo, y run está en pasado, pero ¿cuál es la palabra base de esto? Y en el diccionario vamos a encontrar como run. ¿Listo? Eso también es importante porque, como digo, esto es preprocesamiento. Entonces uno podría convertir todas las palabras a sus lemas para poder recomendarle otras palabras. Porque si estamos las palabras conjugadas, pues las transformamos de pronto en una forma de diccionario para poder ver con este diccionario, poder encontrar antónimos, sinónimos y demás y poder con esto recomendar o generar un texto o algo así. Entonces la lematización es importante en el preprocesamiento de datos. Además, la importancia de esto es que ayuda en todo el entendimiento, como digo, entender el significado de la palabra. Al final, estos verbos o palabras que están conjugadas, pues los podemos llevar a su lema y podemos entender el significado. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer en el procesamiento? Que es la normalización. La normalización es el proceso de convertir el texto a una forma estándar. Entonces ahí, digamos, podemos tomar todo el texto y el texto convertirlo o pasarlo a minúsculas o pasarlo todo a mayúsculas. Mucho se hace es convertirlo a minúsculas, ¿no? También eliminar a veces la puntuación. A veces no necesitamos esa puntuación, eso nos hace de pronto alguna
entre comillas, basura en algunos contextos para entender la data o para entrenar algo. Entonces necesitamos eliminar esto y también eliminar algo que se llaman los stop words. Los stop words son palabras que no contribuyen mucho al significado del texto. Ejemplo, cosas como y o lo que son preposiciones como y, de, para, cuando, es, eso también lo encontramos demasiado en un texto y esto nos agrega significado, nos agrega mucho valor el significado del texto, así que esto se puede eliminar. Y también, por último, en el preprocesamiento de los datos es obtener el part of speech. Y esto es como unos tags, como unos labels que se le da, se le asigna a partes del texto. Ejemplo, cuando escribimos una oración, pues la oración puede tener pronombres, puede tener nouns, puede tener verbos, puede tener adjetivos. Entonces, poder entender en la frase qué es un nouns, qué es un verbo, qué es un adjetivo, qué es una preposición, que es un complemento, pues esto nos va a ayudar a poder entender gramáticamente la estructura del texto. Entonces aquí podemos tener algo mm, como el libro XX es uno de los mejores libros de la ciencia de la computación. Pues aquí podemos obtener que el libro XX pues es un nouns, es una preposición, y pues de pronto el libro es el mejor es un adjetivo, libro es un noun, ¿sí? Y así sucesivamente podemos taguear, como darle un tag, que eso significa part of speech, un post, podemos encontrarlos, estos tags, en esta oración, a los diferentes tokens que tenemos en la oración. Luego de esto, de preprocesar los datos, tenemos la extracción de características, que es algo normal en el Machine Learning. Cuando vamos a, a entrenar un modelo, pues necesitamos extraer sus características. Saben que el Deep Learning lo que ayuda es que como lo hemos hablado, pues a veces a veces o siempre casi, nos quita la tarea de extraer estas características. Pero si estamos haciendo un machine learning tradicional, como veíamos los diferentes algoritmos de regresión logística, una regresión lineal, un clustering, pues tenemos que extraer características. Y pues acá también los tenemos en LP. ¿Cómo extraemos características de un texto? Pues todas estas características van en relación al corpus, recuerda los conceptos que hemos hablado. Hay varias aquí importantes. Uno, el back of words, como una maleta de palabras. Este es muy, muy sencillo y es que lo que se va a obtener es como esas palabras, todas esas palabras, ¿cuántas veces está en el documento? Una palabra, ¿cuántas veces está en un documento? Entonces, es simplemente un conteo de los datos. Es un conteo de una palabra o un token. Llamémoslo como token porque puede ser una palabra, puede ser una frase o puedes, de acuerdo del token, pues esto, ¿cómo se puede representar? No, 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 no. Bueno, el primero de extracción de características es back of words, que es como una maleta de palabras. Y aquí es lo que hace normalmente esta técnica de NLP, es que cada palabra es representada en el texto como una característica y la frecuencia es usada como ese valor de feature, de la característica. Entonces esas palabras, ¿cuántas veces se encuentran en el corpus? Una palabra, ¿cuántas veces se encuentra en el corpus? Y esto, ese valor, ese valor numérico, pues nos ayuda a poder tener esa característica
y con eso poder tener alguna clasificación de texto o hacer recuperación de información, podría ser, nos puede ayudar. Pero eso es una de las primeras técnicas. Recuerden que el texto se parte a tokens y estos tokens, pues que pueden ser un conjunto de caracteres, una palabra, alguna frase, pues esto es lo que al final se va a contar en este método de Back of Words. También tenemos algo muy reconocido que es el TF-IDF. El TF-IDF es que significa primero que es el Term Frequency Inverse. El Term Frequency Inverse Document Frequency. El TF significa Term Frequency, es la frecuencia del término, y el IDF significa Inverse Document Frequency o frecuencia del documento inverso. Primero, TF. ¿Qué es TF? Es cuántas veces se encuentra un token en el documento. ¿Listo? O sea, la frecuencia. Y el IDF es, es si ese texto, qué tan importante es, o ese token, qué tan importante es en el documento. Al final, yo tengo que combinar esto y lo que hago es restar lo que me den el TF menos el IDF. Cada uno tiene una formulita. ¿Y qué me ayuda esto? A poder encontrar cuáles términos son o cuáles palabras o cuáles tokens en el documento son importantes. Y esto va a ayudar pues a la recuperación de la información, a la recomendación y a la generación de texto también podría ayudar. Es una de las técnicas que, sigamos, yo quiero encontrar de todo este corpus, cuáles son los tokens más relevantes, pues este TF menos IDF, o lo conocen como TF-IDF, pues me va a ayudar a obtener eso. También algo importante, los n-grams. Los n-grams es la secuencia de n-ítems. Recuerden que estamos hablando de las features, que nos van a ayudar a poder entrenar un modelo, poder con esto hacer recomendaciones, porque son las características, poder hacer information retrieval y otras cosas ahí, ¿no? Entonces, los n-grams es la secuencia de ítems. Simplemente es una palabra o un token, o si yo decido 2 palabras o 3 palabras o un conjunto de tokens, ¿cuántas veces se encuentra? Puede ser la frecuencia, cuántas veces se encuentra, o agruparlos. Pero al final necesitamos extraer las características. Entonces, lo puedo obtener como una tupla o lo puedo tener como una frecuencia. Entonces, ejemplo, nosotros tenemos una oración que dice, me encanta ver fútbol todos los días. Pues yo podría usar que el unigram, porque recuerden que es n-grams, pues que sea una sola palabra. Me encanta ver fútbol todos los días. El me, cuántas veces se encuentra, ¿sí? El gusta y así mismo lo agrupo, pero sigamos, yo quiero hacer que sea un bigram, o sea, un par de palabras, pues el me gusta ya sería uno, ver fútbol sería otro, y si yo hablo de trigram, o sea, una secuencia de 3 palabras, 3 tokens, porque pues de caso pues, el token es cada palabra, pues podría ser me gusta ver, sería un trigrams, y así sucesivamente. Y puedo empezar a contar esto, a contar este unigram, o este bigrams, o este trigrams. Al final necesito estos features, que son estos conjuntos o estas frecuencias, que eso me va a poder ayudar a poder entrenar modelos o evaluar modelos. Digamos, en este caso, esto me ayuda a capturar contexto, dependencias entre palabras, podría ser. Y tenemos uno muy, muy importante en la extracción de características o en las características, que son los word embeddings. Los embeddings es la representación de una palabra en un vector. Esto se hace por medio de una red neuronal, un deep learning.
en el cual toma una cadena y la representa en un vector. Pero algo importante aquí es que esto captura el significado y propiedades sintácticas y propiedades semánticas. Así que yo puedo comparar, ejemplo, a mí me gusta el fútbol, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del fútbol, pues puede haber una similitud semántica en lo que es el significado de estas dos frases. Hay una relación. Y al convertirse esto como un vector, pues puedo hacer operaciones algebraicas, operaciones matemáticas. Ejemplo, encontrar dos vectores que se pueden representar en un plano X, Y, Z o en múltiples dimensiones, pues yo calcular el coseno o la distancia entre dos vectores para ver qué vector está más cerca o hacer operaciones de sumas, restas y con eso poder obtener diferentes frases, diferentes tokens. Entonces, esto Warren Base es una gran revolución que ya lo hablaba en la historia, en el cual nos ayuda a obtener estas features, estas características, ¿sí? Y es usado esto pues mucho en la relación semántica y en muchos modelos de NLP y en muchas aplicaciones. ¿Listo? Entonces, esto es un concepto muy importante. En el canal de YouTube tenemos varios videos sobre esto, así que te invito a que vayas y pues veas cómo hacemos, cómo puedes obtener los embeddings de una frase, de unos tokens. ¿Listo? Estamos en las características y ahí acabamos las características. Entonces recuérdala cuáles son. Back of words, frecuencia de unos tokens. Recuérdalo, lo que es TF-IDF, lo que es Ngrams y los word embeddings. Ahora vamos al modelamiento. Luego de procesar los datos, luego de poder nosotros obtener estas características, pues vamos a poder aplicar modelos con estos datos y con estas características y con esto poder ya hacer algo como tal. Por ejemplo, poder hacer lo que es una recomendación, poder generar tópicos o hacer clustering a partir de palabras, crear grupos, poder hacer predicción de texto, poder hacer clasificación de texto. Entonces, gracias a lo anterior, pues podemos ya usar estos modelos o podemos entrenar modelos. Entonces, en la parte de los modelos, pues en diferentes arquitecturas de modelos para estos NLP, que pueden ser desde modelos que ya hemos hablado aquí en nuestro podcast, modelos de Machine Learning o algoritmos de Machine Learning, como la regresión logística, como es el Naive Bayes, como el árbol de decisión, que ya hemos hablado, o lo que son modelos de Markov, o lo que son clustering, que podemos aplicarlo a estas características que hemos extraído y además del el preprocesamiento de los datos, ¿listo? Pero también podemos aplicar lo que son redes neuronales. Y redes neuronales, pues existen unas diferentes arquitecturas o lo que son modelos de lenguaje, que es predicción de texto, ya sean modelos probabilísticos como Markov o basado en redes neuronales también. Entonces, aquí podemos hacer lo que es reconocimiento de entidades o lo que se llama Name Entity Recognition. El Name Entity es poder reconocer y al final es reconocer, identificar y clasificar este texto en entidades. Entonces, cuando hablamos de que Donald Trump fue un presidente de los Estados Unidos, pues ahí cuál es los Name Entity. Es Estados Unidos porque es un país, Donald Trump, pues que fue el presidente. ¿Listo? Entonces ahí estamos encontrando. O si hablamos, ejemplo, que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo en el cual juega en la Liga Árabe y ganador de 5 balones de oro de la FIFA, ejemplo. Entonces ahí podemos encontrar name entities que podemos que al final identificar, clasificar, que en este caso pues son nombre persona, en este caso Cristiano Ronaldo, organización que puede ser la FIFA, países que es este Arabia Saudita o los países árabes donde está jugando. Entonces, miren que esto a partir de lo que teníamos de procesamiento de datos y demás, pues podemos aplicar modelos para poder obtener el reconocimiento de las entidades.
También lo que es language model o modelos de lenguaje, en el cual se basa en modelos estadísticos para predecir una próxima palabra y así generar pues nuevas palabras, nuevos tokens. Esto también es importante, pues ahorita lo podemos ver. Y esto se usaba mucho antes con, digamos, con modelos de Markov, con lo que hablábamos de tener unigram o bigram o trigram modelos, en el cual nos ayuda a poder predecir, pero también ahora lo podemos ver mucho con las redes neuronales y arquitecturas de redes neuronales como es Transformers que vamos a llegar allá. ¿Listo? Entonces, poder predecirte esto es otra parte ya aplicada que hacemos en el NLP. Y pues tenemos técnicas de deep learning, que ahorita pues son las más fuertes. Antes se usaba de pronto arquitecturas de redes neuronales como la RNN, que es la Recurrent Neural Network, una red neuronal recurrente, pero que tenía algunos problemas porque no tenía como, por decirlo así, memoria, un self-attention, atención a los tokens anteriormente generados o poder tener la relevancia de tokens anteriormente generados y con eso poder producir o generar nuevos textos. Entonces, a partir de eso, hablamos en la historia que nace una arquitectura que está escrita en un paper muy importante que se llama Attention is all you need, o sea, atención es todo lo que tú necesitas. Y aquí crea Google un modelo de arquitectura que se llama Transformers. Y este modelo de Transformers, pues, es algo importante es que tiene este self-attention y es atención a la importancia de los tokens para que con esto poder generar nuevos tokens. Nosotros estamos siempre, cuando hablamos, pues todo tiene una coherencia y es porque tomamos de los tokens que generamos anteriormente cuando hablamos, pues tiene una coherencia en los próximos tokens. Entonces, esa atención es importante y además este modelo de Transformers, pues también es mucho más eficiente, mucho más rápido al modelo de entrenar, pues al modelo de usarlo para entrenar un modelo, pues es muy eficiente, buen rendimiento, que las RNNs no lo tenían, ¿sí? Entonces esto revolucionó y a partir de esto, pues ese mecanismo de self-attention y esta paralización, pues ha ayudado a que se puedan crear modelos como lo que es GPT, como lo es Gemini u otros modelos que usan ya siempre esta arquitectura, que también ha ido mejorando esta arquitectura de Transformer por cada año, ¿sí? Igual, ese pueden ir a un paper para que vean cómo poder, cómo entender un poco más sobre este modelo de Transformer, cómo funciona. Y esos mecanismos de atención, como decía, pues ha ayudado a mejorar esa predicción de la secuencia de textos. Igual también vienen conceptos ahí como el transfer learning, que es tomar un modelo de estos NLP y poder, pues, usar este deep learning, poder usar ya algunas capas, quitar algunas capas de esta red neuronal y poder aprovechar muchas de las capas, mucho del entrenamiento y simplemente agregar un nuevo, con pocos datos, unas nuevas capas para que esto, pues, pueda hacer cosas más específicas. Lo mismo un fine tuning y pues ahorita que vemos esto de cómo poder generar prompts para poder que la máquina nos entienda mejor, son conceptos muy, muy importantes que van a ayudar a hacer una mejor predicción y demás en todos estos modelos de NLP. ¿Listo? Así, pues, llegamos al final de este episodio hablando de diferentes conceptos y pues comparando de que el NLP, y vamos a hablar en los próximos episodios sobre los LLMs, que ahora lo vemos mucho, está pues muy de moda gracias a estos LLMs. NLP es toda la ciencia que hay atrás de estos LLM. Así que te invito a que pues revises más sobre el NLP, en verdad. Eh, em, este, Ten la idea de aprenderlo, de ver, rizarlo, porque en verdad es un mundo muy, muy fascinante. Entonces, resumiendo y concluyendo todo, recuerda que en NLP es la capacidad de que las máquinas puedan interpretar, puedan entender el lenguaje humano. Entre esos, pues, el escrito, lo que hablamos, puedan entenderlo, pero además puedan
generar este lenguaje humano. Vemos muchos tipos de aplicación importantes, traducción, entendimiento de documentos, chatbots, predecir texto, generar texto, ¿no? Y vemos conceptos importantes. Ya hablábamos de documento, de corpus, de lo que es también la procesamiento de los datos y veíamos ahí, recuerda, lo que es la tokenización, lo que es steaming, lo que es lematización, normalización de datos, todo lo que son los posts y también cómo poder extraer esas características que estadísticas es feature que características podemos extraer de los textos para con eso poder entrenar modelos, usar modelos o poder evaluar modelos en el cual podamos con ello poder encontrar entidades, podamos clasificar, podamos identificar qué es la parte de entendimiento o podamos al final generar textos. Esto es un mundo fascinante con mucha información, pero te insto a que revises y pues recuerda compartir este episodio. Wow, fue mucha información valiosa. Uf, me siento, no sé cómo puede hablar todo esto, pero fue algo muy interesante para mí también. Y te invito, ve a mi canal, voy a estar haciendo videos sobre esto, de cómo aplicar esto con librerías y pues algunos de forma muy tradicional, pero te invito a que vayas a mi canal, a que vayas a mi página defa.co y ahí puedas ver más información. Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda compartir este episodio, recuerda darle like, tus opiniones son importantes, así que escríbenos y te espero en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Abrazos.